Buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el desastre aéreo de los Andes, el hambre en la montaña. Comenzamos. El 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild FH-227B de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó desde Montevideo rumbo a Santiago de Chile. Nada en ese vuelo parecía fuera de lugar. No era un operativo militar, no era una misión de riesgo y mucho menos un viaje misterioso. Era en realidad un grupo de jóvenes haciendo algo completamente normal: viajar juntos para jugar rugby. A bordo iban integrantes del equipo All Christian Club, algunos amigos cercanos, familiares y conocidos. Eran chavos de veintitantos años, universitarios, deportistas, gente acostumbrada a bromear fuerte, empujarse entre pasillos, hablar todos al mismo tiempo y sentir que la vida apenas iba empezando. Y eso es justamente lo perturbador cuando uno revisa esta historia. Porque no eran exploradores preparados para sobrevivir en condiciones extremas. No eran soldados, no eran aventureros. Eran simplemente muchachos normales que unas horas antes probablemente estaban preocupados por cosas ridículamente simples: una novia, dinero, un examen, una fiesta, o quién iba a jugar de titular ese fin de semana. Dentro del avión el ambiente era ligero. Había risas, ruido, comentarios entre asientos y esa sensación típica de viaje en grupo donde nadie guarda silencio más de 30 segundos. Algunos dormían, otros volteaban por las ventanas para ver las montañas. Varias personas ni siquiera estaban prestando atención al vuelo. Era solo un trayecto más. Pero la cordillera de los Andes no funciona como un trayecto más. Incluso hoy, cruzarla por aire puede ser complicado cuando el clima cambia. En 1972 era todavía más delicado. Corrientes impredecibles, nubes densas, turbulencia, montañas capaces de engañar completamente la percepción de distancia y altura. Y debajo de todo eso, kilómetros y kilómetros de hielo, roca y vacío. El avión había hecho una escala previa en Mendoza, Argentina, porque las condiciones climáticas no permitían continuar de inmediato hacia Chile. Tuvieron que pasar la noche ahí, y aunque eso retrasó el viaje, nadie parecía realmente preocupado. De hecho, varios pasajeros lo tomaron como parte de la aventura. Al día siguiente despegaron otra vez. El problema fue que mientras el avión avanzaba entre las montañas, el clima comenzó a cerrarse. Afuera ya no había paisajes claros ni vistas espectaculares de nieve. Había nubes espesas, turbulencia y una visibilidad cada vez peor. El tipo de entorno donde un pequeño cálculo incorrecto puede convertirse en algo irreversible. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La tripulación creyó haber cruzado una parte crítica de la cordillera antes de tiempo. Un error de navegación, un mal cálculo de posición, algo aparentemente técnico, hasta que entiendes lo que significa cometer un error así dentro de una pared gigantesca de roca y hielo. Porque en realidad el avión seguía demasiado cerca de las montañas, muy cerca. Lo primero que sintieron algunos pasajeros fue un movimiento extraño. Después, una vibración más fuerte. Luego el sonido, un golpe seco, metal contra piedra. Nadie entendió inmediatamente qué estaba pasando, pero el avión acababa de rozar una montaña. En segundos todo se salió de control. Las alas comenzaron a destruirse, el fuselaje vibraba violentamente, equipaje saliendo disparado,
personas golpeándose contra los asientos, gritos, oxígeno helado entrando por partes abiertas del avión mientras la estructura empezaba literalmente a romperse en el aire. Y entonces ocurrió algo todavía peor. El avión dejó de volar. Ya no estaba avanzando de forma controlada, estaba cayendo, rebotando entre nieve y roca en medio de las cordilleras más hostiles del planeta. Muchos morirían ahí mismo. Los que sobrevivieran todavía no entendían que el accidente apenas era el principio. Cuando la gente imagina un accidente aéreo, normalmente piensa en una explosión instantánea. Algo rápido, un momento de terror y luego nada. Pero lo que ocurrió en los Andes fue muchísimo peor, porque los pasajeros del vuelo 571 tuvieron tiempo suficiente para entender que estaban perdiendo el control y también para sentir cómo el avión se iba deshaciendo alrededor de ellos. La turbulencia comenzó antes del impacto. No una turbulencia ligera de esas que hacen temblar un vaso de refresco y ya. Esto era diferente. Sacudidas violentas, cambios bruscos de altitud, vibraciones que recorrían todo el fuselaje como si algo enorme estuviera golpeando la estructura desde afuera. Algunos pasajeros todavía intentaban bromear. Era una mezcla rara entre nerviosismo y negociación. En ese momento nadie imaginaba realmente que podía morir. La mayoría confiaba en los pilotos. Además, eran jóvenes. Y cuando eres joven tienes esa sensación absurda de que las tragedias les pasan a otros. Pero afuera, detrás de las ventanas, ya no había paisaje. Solo nubes espesas y montaña. La tripulación creía haber avanzado lo suficiente para comenzar el descenso hacia Chile. El problema es que estaban muy equivocados. Seguían dentro de la cordillera, rodeados por paredes gigantescas de roca cubiertas de nieve, a más de 4,000 metros de altura. Y entonces vino el primer golpe. No fue una explosión cinematográfica, fue algo mucho más aterrador. Un ruido seco, brutal, metálico, como si el avión hubiera sido golpeado por una fuerza gigantesca. Algunos pasajeros ni siquiera entendieron qué acababa de pasar hasta que sintieron cómo el cuerpo entero del avión comenzó a inclinarse violentamente. Una de las alas acababa de impactar contra la montaña. En cuestión de segundos, esa ala se desprendió y con ella desapareció parte de la estabilidad del avión. Pero lo peor vino inmediatamente después. Al desprenderse, el ala cortó parte del fuselaje. Literalmente arrancó una sección de la aeronave. Varias personas salieron expulsadas al vacío. Imagínate eso por un segundo. Estás sentado hablando con alguien y de pronto una parte completa del avión desaparece frente a ti. El aire entra congelado, hay nieve, hay gritos y personas que estaban ahí hace un segundo simplemente ya no están ahora. El segundo impacto destruyó la otra ala. Ahora el avión ya no estaba intentando aterrizar. Era básicamente un tubo de metal cayendo entre montañas, sin control, sin estabilidad, rebotando entre nieve y roca mientras todo adentro se convertía en proyectiles humanos. Los asientos comenzaron a soltarse, equipaje golpeando cabezas, vidrios explotando, gente rezando, otros gritando nombres. Algunos ni siquiera gritaban. Estaban completamente paralizados viendo cómo el interior del avión se partía frente a ellos. Y luego vino el descenso final. El fuselaje ya sin alas se deslizó sobre la nieve como un trineo descontrolado a una velocidad absurda. El ruido era insoportable. Metal raspando hielo, personas chocando unas contra otras, huesos rompiéndose, hasta que finalmente se detuvo. Y el silencio después de eso
fue probablemente una de las cosas más perturbadoras de toda la tragedia, porque durante unos segundos nadie entendía si seguían vivos. Había cuerpos encima de otros cuerpos, partes de asientos incrustados en piernas, sangre congelándose casi inmediatamente por la temperatura. El aire era tan frío que respirar dolía, y alrededor del avión no había árboles, ni caminos, ni señales humanas, solo nieve. Una cantidad absurda de nieve extendiéndose hacia todas direcciones. Muchos murieron durante el impacto. Otros quedaron gravemente heridos. Algunos tenían fracturas expuestas, otros heridas internas. Hubo pasajeros atrapados entre metales deformados sin poder moverse. Uno de los sobrevivientes describió después que el interior del fuselaje parecía una fotografía del fin del mundo. Y lo peor es que todavía no entendían dónde estaban realmente. Porque una cosa es sufrir un accidente y otra muy distinta es sufrirlo en medio de una cordillera gigantesca donde nadie puede verte. Algunos comenzaron a reaccionar rápido, especialmente los jugadores de rugby. El instinto de grupo apareció casi inmediatamente. Intentaron sacar personas atrapadas, acomodar heridos y revisar quién seguía consciente. Pero todo se hacía en condiciones absurdas. No tenían equipo médico, no tenían ropa adecuada, no tenían comunicación funcional y estaban en temperaturas bajo cero. Varios pasajeros seguían vestidos prácticamente para un viaje normal. Zapatos ligeros, pantalones delgados, ropa urbana. Nadie sube a un avión pensando que terminará atrapado en una montaña congelada. La nieve comenzó a entrar por la parte destruida del avión. El viento atravesaba el fuselaje como cuchillas. Algunos heridos temblaban sin control. Otros entraban en shock. Había personas llamando familiares aunque sabían que nadie podía escucharlos allá arriba. Y aún así, todavía existía esperanza. Porque en esos primeros minutos, muchos creían que el rescate llegaría rápido. Era lógico pensarlo. Un avión había desaparecido. Había una ruta establecida. La Fuerza Aérea sabía el trayecto. En sus cabezas probablemente pasarían unas horas antes de escuchar helicópteros. Tal vez un día, 2 como máximo. Nadie imaginaba que estaban entrando en una pesadilla de más de 2 meses. Conforme pasaban las horas, el frío comenzó a cambiar el comportamiento de todos. Hablar costaba más. Moverse dolía. La respiración se volvía pesada por la altitud. Algunos heridos empeoraban rápidamente. Y la noche en los Andes era otra cosa completamente distinta. No había contaminación lumínica. No había sonidos humanos. Solo viento. Un viento constante golpeando el metal roto del avión. En algún momento, varios sobrevivientes voltearon hacia afuera y entendieron algo aterrador. No había absolutamente nada alrededor. Ni una carretera, ni árboles, ni refugios, ni señales de civilización. Solo montañas enormes rodeándolos como paredes. Y ahí empezó a desaparecer la idea de que esto era un accidente temporal, porque lentamente comenzaron a entender la dimensión real del problema. Incluso si sobrevivían a las heridas, todavía tenían que sobrevivir a la montaña. Esa primera noche casi no durmieron. El interior del fuselaje estaba lleno de dolor, respiraciones agitadas y personas intentando mantenerse vivas usando pedazos de asiento como cobijas improvisadas. Algunos lloraban en silencio. Otros seguían convencidos de que el rescate aparecería al amanecer. Pero afuera, en la oscuridad absoluta de los Andes, la temperatura seguía cayendo y la montaña apenas comenzaba a mostrarles lo que realmente era capaz de hacer.
La primera mañana, después del accidente, fue uno de los momentos más engañosos de toda la tragedia, porque cuando salió el sol sobre los Andes, varios sobrevivientes sintieron algo parecido al alivio. Seguían vivos, después de todo lo que había pasado la tarde anterior. El impacto, los gritos, la destrucción del avión y la noche congelada dentro del fuselaje roto. El simple hecho de abrir los ojos ya parecía una pequeña victoria. Y durante unas horas, muchos todavía pensaban que aquello terminaría pronto. Un avión desaparecido no podía pasar desapercibido. Eso creían. La lógica parecía simple. Tarde o temprano aparecerían helicópteros, equipos de rescate, militares, alguien. Pero la montaña ya había comenzado a trabajar en silencio. Y la montaña no tenía ninguna intención de devolverlo rápido. Con la luz del día pudieron ver por primera vez el lugar donde habían caído. Y fue ahí cuando la dimensión real del problema comenzó a sentirse en el cuerpo. Estaban rodeados por paredes gigantescas de nieve y roca, montañas enormes extendiéndose hacia todos lados. No había vegetación, no había animales, no había señales humanas. El paisaje parecía otro planeta, un lugar completamente muerto. El fuselaje del avión descansaba inclinado sobre la nieve como una carcasa abierta, sin alas, sin cola, totalmente destrozado. Y alrededor, cuerpos, algunos parcialmente cubiertos por nieve, otros todavía dentro del avión. Personas que unas horas antes estaban hablando, riéndose o discutiendo tonterías durante el viaje. Ahora el silencio las había convertido en parte del paisaje helado. Varios sobrevivientes intentaron concentrarse en hacer cosas para no pensar demasiado. Era una reacción natural. Mantenerse ocupados daba la sensación de control. Algunos comenzaron a sacar equipaje útil. Otros revisaban heridas. Otros trataban de acomodar a quienes estaban más malheridos. Pero rápidamente apareció el verdadero enemigo, el frío. No era un frío incómodo, era un frío agresivo. Un frío que parecía atravesar la ropa y meterse directo a los huesos. Respirar dolía. Mover las manos dolía. Incluso quedarse quieto dolía. Durante el día, el sol reflejado sobre la nieve podía engañar un poco, pero apenas bajaba la temperatura, todo cambiaba. Los labios comenzaban a romperse, los dedos perdían sensibilidad, las heridas se endurecían y cada respiración parecía más pesada debido a la altitud. La mayoría no estaba preparado para algo así. Eran jóvenes deportistas, sí. Algunos tenían buena condición física, pero eso no sirve demasiado cuando estás atrapado a más de 3.500 metros de altura, sin refugio adecuado, sin comida suficiente y usando ropa urbana. La improvisación comenzó casi inmediatamente. Usaron pedazos de asiento como aislamiento. Cubrieron huecos del fuselaje con maletas. Buscaron cualquier cosa que pudiera ayudar a conservar calor. Algunos rompían partes del avión para intentar hacer espacios menos expuestos al viento. La organización del grupo apareció de forma bastante natural, y eso probablemente salvó muchas vidas. No hubo un líder oficial impuesto. Más bien, ciertas personas comenzaron a actuar mientras otras se quedaban paralizadas. Algunos tenían mayor capacidad para mantener la calma. Otros ayudaban con heridas. Algunos salían a buscar objetos útiles entre la nieve. Y luego estaban los que simplemente no podían procesar lo que estaba pasando, porque el cerebro tiene un límite raro frente a ciertas tragedias. Hay momentos donde la mente entiende los hechos, pero emocionalmente se niega a aceptarlos. Y en los Andes,
muchos todavía seguían funcionando bajo la idea de que esto era temporal. Sí, seguro hoy no se encuentran. No se preocupen, mañana llegan. Pues seguro mañana ya nos estarán buscando. Esa esperanza se convirtió prácticamente en oxígeno psicológico. Sin ella, la situación era demasiado aterradora para procesarla de golpe. El problema era que las condiciones comenzaban a empeorar muy rápido. Varias personas estaban de verdad gravemente heridas. Había fracturas complejas, golpes internos y heridas abiertas. Y lo único parecido a atención médica eran estudiantes improvisando con lo poco que encontraban. Usaban tela arrancada de ropa para inmovilizar extremidades. Intentaban detener sangrados con métodos básicos. Algunos pasajeros sin experiencia médica tuvieron que tomar decisiones absurdamente difíciles mientras escuchaban personas llorando de dolor dentro del avión congelado. No había anestesia, no había medicamentos suficientes, no había manera real de evacuar heridos. Y aún así seguían intentando mantenerse optimistas. En algún momento lograron hacer funcionar parcialmente la radio del avión. Y eso volvió a encender la esperanza. Escuchar voces del exterior era una conexión psicológica enorme con el mundo. Le recordaba que todavía existía una civilización allá abajo. Pero también había un problema brutal. Ellos podían escuchar ciertas transmisiones, aunque no podían responder correctamente. Era como estar atrapados detrás de un vidrio gigantesco viendo pasar la vida sin poder tocarla. Mientras tanto, el hambre comenzaba lentamente a aparecer. Al principio no parecía tan grave. Había algunos chocolates, botellas pequeñas, vino, snacks y restos de comida recuperados entre el equipaje. Pero cuando haces cuentas reales para decenas de personas atrapadas en la nieve, entiendes muy rápido que eso que encontraron no significaba nada. Empezaron a racionar absolutamente todo. Un pedazo mínimo para cada persona. Pequeñas cantidades que apenas quitaban la sensación inmediata del estómago vacío. Y aún así, varios seguían convencidos de que no tendrían que resistir demasiado tiempo. El cuerpo todavía tenía energía acumulada. El verdadero deterioro apenas venía en camino. Las noches eran lo peor. El grupo se acomodaba dentro del fuselaje intentando generar calor corporal. Dormían prácticamente encima unos de otros. El olor dentro del avión comenzó a cambiar rápidamente. Olía a sangre seca, a ropa húmeda, a metal frío, a sudor congelado y heridas infectándose lentamente. Y afuera, el viento, siempre el viento, golpeando el fuselaje durante horas, como si la montaña quisiera recordarles constantemente dónde estaban. Conforme pasaban los días, la psicología del grupo empezó a transformarse. Ya no hablaban igual. Las bromas disminuyeron. El cansancio volvió las conversaciones más lentas. Algunos empezaron a aislarse emocionalmente. Otros intentaban exagerar optimismo para mantener unido al grupo. Y ahí apareció algo muy humano. Pequeñas rutinas para no perder la cabeza. Hablar de comida, recordar partidos de rugby, contar historias familiares, discutir tonterías. Cualquier cosa que hiciera sentir normal un lugar completamente anormal. Porque la realidad empezaba a filtrarse lentamente en todos. No podían bajar caminando fácilmente. No sabían exactamente dónde estaban. No tenían protección suficiente. Y las montañas alrededor parecían infinitas. En ciertos momentos escuchaban aviones a la distancia.
Y eso era probablemente una de las experiencias más desesperantes de todas. Todos salían, gritaban, movían ropa, intentaban llamar la atención, pero los aviones seguían de largo. Demasiado pequeños, demasiado blancos contra toda la nieve, demasiado perdidos en medio de la cordillera. Y cada vez que el sonido desaparecía, el silencio regresaba peor que antes, porque significaba lo mismo una y otra vez. Seguían solos. Con el paso de los días, la montaña empezó a ser algo todavía más peligroso que el frío o el hambre. Comenzó a romper la percepción del tiempo. Arriba, todos los días se parecían. Blanco, viento, dolor, espera. El cerebro empezaba a funcionar raro en un entorno donde nada cambia y todo amenaza con matarte lentamente. Y aunque todavía no lo sabían, lo peor, ni siquiera había empezado. Durante los primeros días en los Andes, la esperanza seguía funcionando casi como una medicina. Débil, frágil, pero suficiente para mantener al grupo moviéndose. Porque mientras existiera la posibilidad de que alguien los encontrara, el cerebro todavía podía justificar el sufrimiento. El frío tenía sentido por ahora. El hambre era temporal. El dolor era algo que simplemente había que aguantar un poquito más. Ese poquito más era lo único sosteniendo psicológicamente a muchos de ellos. Y por eso el momento más devastador de toda la tragedia no fue necesariamente el accidente. Fue en la radio. Como ya les comentaba, el grupo había logrado recuperar parcialmente un pequeño aparato de comunicación dentro del fuselaje. No podía transmitir correctamente, pero sí escuchar algunas emisiones del exterior. Y durante días, cada voz captada significaba una pequeña descarga de esperanza. Allá abajo seguía existiendo el mundo. La gente seguía viviendo. Los estaban buscando, o al menos eso creían. Para entonces el deterioro físico ya era evidente. Los rostros comenzaban a verse distintos, más hundidos, más secos, los labios partidos por el frío, la piel quemada por el reflejo del sol sobre la nieve. Algunos sobrevivientes ya tenían dificultades para caminar normalmente. Otros apenas hablaban para ahorrar energía. La comida prácticamente había desaparecido. Lo poco que rescataron del avión ya estaba acalculado para el extremo. Fragmentos mínimos de chocolate, migajas pequeñas, sorbos de vino. Nada de eso alcanzaba para un grupo atrapado en temperaturas bajo cero, consumiendo energía constantemente solo para mantenerse vivo. Y aún así la esperanza seguía. Porque la mente humana soporta muchísimo mientras cree que el final está cerca. Pero entonces llegó el día que partió emocionalmente al grupo. Uno de los sobrevivientes estaba manipulando la radio intentando captar información cuando escuchó la noticia. Al principio ni siquiera reaccionó de inmediato, como si el cerebro necesitara unos segundos extra para procesar las palabras. La búsqueda oficial había sido cancelada. Las autoridades ya no esperaban encontrar sobrevivientes. Después de tantos días sin señales claras, el operativo se daba prácticamente por terminado. El vuelo 571 pasaba a convertirse oficialmente en otra tragedia aérea sin sobrevivientes. Abajo, en el mundo real, ya los estaban dando por muertos. Y lo peor fue que varios escucharon la transmisión. No fue un rumor, no fue una interpretación, no fue una sospecha. Escucharon su propia sentencia saliendo de una radio. El impacto psicológico, por supuesto, fue brutal. Algunos se quedaron completamente inmóviles,
Otros empezaron a llorar. Hubo quienes simplemente agacharon la cabeza en silencio, como si algo dentro de ellos acabara de apagarse. Porque una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es entender que ya nadie va a venir por ti. Ese fue el momento exacto donde la montaña dejó de sentirse como un accidente temporal. Ahora era una prisión y probablemente una tumba. La atmósfera dentro del fuselaje cambió completamente después de eso. Las conversaciones se volvieron más pesadas, más lentas. Ya nadie hablaba del cuándo nos rescaten, con la misma seguridad de antes. Por primera vez, la idea de morir ahí dejó de ser algo lejano. Ahora estaba sentada la muerte junto a ellos. El frío seguía empeorando cada noche. Algunos heridos ya mostraban señales claras de deterioro grave. La debilidad física aumentaba. Y el hambre comenzaba a dominar todos los pensamientos. Eso es algo que mucha gente no entiende realmente hasta que escucha testimonios de supervivencia extrema. El hambre profunda no funciona como una simple molestia. No es nada más tener ganas de comer. El hambre prolongada empieza a secuestrar la mente. Las conversaciones cambian, los sueños cambian, los pensamientos cambian. Todo gira alrededor de la comida. Los sobrevivientes hablaban durante horas sobre restaurantes, recetas, asados, frutas, pan recién horneado. Recordaban olores, discutían comidas favoritas. Describían platillos completos solo para distraerse del vacío insoportable en el estómago. Y mientras eso ocurría, alrededor del avión seguían los cuerpos de quienes habían muerto. El cuerpo evitaba mirar demasiado hacia ese tema. Era una línea psicológica demasiado pesada, pero la realidad estaba ahí, inmóvil, congelada por la montaña. Porque en los Andes el frío conservaba todo. Y lentamente comenzó a aparecer una idea que nadie quería pronunciar directamente. Al principio eran comentarios indirectos, silencios raros, conversaciones inconclusas, miradas incómodas. Nadie quería ser la primera persona en decirlo en voz alta, porque decirlo hacía que se volviera real. Y una vez real, ya no había forma de regresar emocionalmente de ahí. La mayoría había sido criada bajo fuertes creencias religiosas. Recordemos que el equipo se llamaba All Christians. Eran jóvenes uruguayos de familias hipercatólicas. El simple pensamiento de usar cuerpos humanos para sobrevivir chocaba contra todo lo que conocían moralmente. Pero el cuerpo humano tiene una capacidad aterradora para negociar con la moral cuando entra en modo supervivencia. Especialmente cuando empieza a entender que la alternativa es desaparecer lentamente. Algunos todavía se negaban siquiera a considerar la idea. Otros empezaban a racionalizarla internamente. Y varios simplemente evitaban pensar demasiado porque el agotamiento psicológico ya era bastante. Lo perturbador es que la montaña comenzó a reducir la vida a cosas extremadamente básicas. Calor, agua, comida, respirar un día más. Todo lo demás empezaba a perder importancia. Mientras tanto, emocionalmente el grupo también comenzaba a fracturarse. No necesariamente por peleas violentas, sino por algo más silencioso, la desesperanza. Había personas intentando mantener disciplina y ánimo. Otros empezaban a desconectarse mentalmente. Algunos se pasaban largos periodos mirando hacia las montañas sin hablar, como si intentaran aceptar la posibilidad de morir allí arriba. Y el entorno, obviamente, hacía todo todavía peor,
porque los Andes no tienen nada humano. Repito, no hay sonidos de ciudad, no hay animales, no hay movimiento, solo nieve interminable, viento y un silencio tan grande que termina presionando psicológicamente. En las noches dentro del fuselaje, varios sobrevivientes confesaron después que el miedo más fuerte no era exactamente a morir. Era la idea de desaparecer lentamente mientras el mundo seguía adelante, abajo, sin saber realmente lo que estaba pasando allá arriba. Como si ya estuvieran borrándose antes de morir. Y en medio de todo eso apareció algo todavía más perturbador. La adaptación. Porque el ser humano puede acostumbrarse incluso al horror si vive suficiente tiempo dentro de él. El frío dejó de sorprender. Los cuerpos dejaron de generar el mismo impacto emocional. El hambre empezó a sentirse normal. Eso probablemente fue una de las transformaciones psicológicas más oscuras de toda la tragedia. La montaña estaba destruyendo lentamente la versión anterior de quienes eran. Y aunque todavía faltaban semanas de sufrimiento, el verdadero cambio ya había comenzado. El cuerpo humano tarda un tiempo en entender que se está muriendo de hambre. Al principio protesta, después insiste, luego suplica y finalmente empieza a apagarse lentamente. Para los sobrevivientes de los Andes, ese proceso ocurrió frente a todos, día tras día, sin distracciones, sin escape, sin otra cosa que hacer más que sentir cómo el cuerpo comenzaba a consumir todo lo que encontraba dentro de sí mismo para mantenerse vivo unas horas más. Las reservas de comida habían desaparecido ya hacía tiempo. Ya no quedaban chocolates, vino, ni pequeños restos encontrados entre los equipajes. Ya no había nada. El hambre dejó de ser una sensación y se convirtió en el ambiente completo. Estaba en las conversaciones, en los sueños, en los silencios. Había momentos donde alguien comenzaba a describir una comida cualquiera y todos se quedaban escuchando como si fuera una historia imposible. Un corte de carne, pan caliente, café, mantequilla derritiéndose. Cosas absurdamente normales, que arriba en la montaña parecían recuerdos de otra vida. Y mientras tanto, el cuerpo empezaba a deteriorarse rápido. Las piernas se debilitaban, los movimientos eran lentos. Algunos ya tenían dificultades para ponerse de pie sin marearse. El frío empeoraba todo porque el organismo necesitaba energía constantemente solo para mantener temperatura. Pero ya no había energía. La piel se pegaba más al rostro. Los ojos comenzaban a hundirse. Las heridas tardaban más en cerrar. Pensar costaba más. Y aún así el cuerpo seguía intentando sobrevivir. Eso es probablemente una de las cosas más perturbadoras de la supervivencia extrema. El instinto no desaparece aunque la situación parezca imposible. Incluso cuando la mente empieza a aceptar la muerte, el cuerpo sigue peleando solo. Los sobrevivientes comenzaron a observarse entre ellos de forma distinta. No por crueldad, sino por preocupación. Veían quién estaba empeorando más rápido, quién hablaba menos, quién ya no tenía fuerzas para levantarse. Porque en condiciones así, el deterioro físico se vuelve visible muy rápido. Algunos intentaban mantenerse ocupados para no pensar demasiado. Otros oraban. Algunos hablaban constantemente de sus familias. Y varios empezaban a entrar en una especie de agotamiento emocional extraño, donde ya ni siquiera reaccionaban igual al entorno. El hambre profunda altera la mente de formas muy oscuras.
La concentración desaparece, las emociones cambian, la percepción del tiempo se rompe. Y lentamente apareció la conversación que todos habían estado evitando desde hacía días. No ocurrió como en las películas. No hubo una escena dramática donde alguien gritara una idea monstruosa frente al grupo. Fue mucho más humano y precisamente por eso más perturbador. La posibilidad simplemente empezó a existir entre ellos. Todos sabían que los cuerpos de quienes habían fallecido seguían allí afuera, conservados por el frío extremo de la montaña. Y todos sabían también algo aterrador. Biológicamente, aquello representaba la única fuente real de alimento disponible. Pero entender algo racionalmente y aceptarlo emocionalmente son cosas completamente distintas. Varios sobrevivientes eran profundamente religiosos. La idea de utilizar cuerpos humanos para seguir vivos chocaba directamente contra todo lo que habían aprendido moralmente desde niños. Por pensar en ello, ya era básicamente un sacrilegio. Otros reaccionaban con rechazo inmediato. Porque la mente humana tiene límites simbólicos muy fuertes, y uno de ellos es precisamente el cuerpo después de la muerte. En cualquier sociedad normal existe una distancia emocional enorme entre una persona viva y un cuerpo sin vida. Una distancia hecha de cultura, religión, miedo y respeto. Y en los Andes el hambre comenzó lentamente a destruir esa distancia. Eso fue probablemente lo más aterrador de todo. No solo estaban muriendo físicamente, también estaban viendo cómo las reglas normales del mundo empezaban a romperse dentro de ellos. Las discusiones fueron lentas, dolorosas, llenas de silencios. Algunos intentaban justificar la posibilidad desde un punto de vista religioso. Si alguien ya había muerto y eso podía salvar vidas, ¿realmente era un pecado? Otros simplemente no podían soportar la idea. Pero el cuerpo seguía deteriorándose y la montaña no negociaba. No existía otra comida, no existía rescate, no existía ayuda. Solo nieve infinita y días pasando. Con el tiempo, varios comenzaron a llegar a la misma conclusión de forma separada. Si no hacían algo extremo, todos morirían allá arriba. No algunos, todos. Esa comprensión cambió completamente el tono emocional del grupo. Porque una vez que aceptas algo así mentalmente, ya no puedes regresar a la persona que eras antes. La decisión final no ocurrió desde el salvajismo, ocurrió desde la desesperación absoluta. Y eso es justamente lo que vuelve esta historia tan incómoda. Porque desde afuera es muy fácil imaginar que debería pensar más conscientemente una persona. Es muy fácil imaginar que no puedes hacer esas cosas allá arriba por más hambre que tengas. Pero yo pregunto y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez, y estoy segura de que me han dicho que sí, han pasado 24 horas sin comer? No por falta de alimento, sino porque estaban ocupados o porque estaban en una situación que no les daba opción para salir a comer a algún lado. O porque simplemente iban a someterse a un tratamiento médico, a una cirugía y les exigieron ayuno. ¿Alguna vez han sentido el hambre de un día? Ahora yo pregunto, ¿alguna vez han sentido hambre de semanas? Lo dudo. Y si no sabemos lo que significa tener hambre tantos días, no podemos cuestionar la manera en la que debería
actuar una persona bajo esas circunstancias? Para nosotros, desde afuera, con un refri lleno, con comida a la mano, es muy fácil imaginar lo que debería hacer una persona. Pero los Andes eliminaron casi todas las comodidades morales que existen en la vida normal. Arriba no había supermercados, no había leyes, no había rutina, no había horarios ni civilización. Solo la supervivencia salvaje y básica. Respirar un día más. Eso era lo realmente importante. Varios sobrevivientes lloraron antes de tomar la decisión. Otros rezaron. Algunos pidieron perdón en silencio, porque entendían perfectamente la dimensión psicológica de lo que estaban haciendo. No era un hambre normal, era el cuerpo entrando en modo límite. Y aún después de hacerlo por primera vez, el impacto emocional fue brutal. Algunos no podían mirar a otros a los ojos. Otros se aislaban emocionalmente. Había culpa, había vergüenza, había confusión. Pero también apareció algo todavía más difícil de aceptar: alivio físico. El cuerpo reaccionó inmediatamente al recibir nutrientes otra vez. Y eso probablemente generó uno de los conflictos psicológicos más fuertes de toda la experiencia. Porque mientras emocionalmente muchos se sentían destruidos, biológicamente el organismo estaba agradeciendo seguir vivo. Las montañas los habían llevado a un punto donde la supervivencia y la moral comenzaron a chocar de frente. Y aún así, incluso en medio de todo eso, intentaron mantener la humanidad. Eso es algo que suele perderse cuando la gente cuenta esta historia de manera sensacionalista. Los sobrevivientes no se volvieron monstruos. De hecho, ocurrió lo contrario. Trataron desesperadamente de conservar dignidad dentro de una situación imposible. Compartían, se organizaban, seguían cuidando heridos, seguían hablando de sus familias. Intentaban recordar constantemente que seguían siendo personas normales, atrapadas en una circunstancia completamente anormal. Pero psicológicamente ya nada volvería a sentirse igual. El hambre habría cruzado una línea invisible dentro del grupo. Ahora entendían algo profundamente incómodo sobre el ser humano. Cuando la supervivencia entra en cierto nivel extremo, la mente empieza a reorganizar todas sus reglas. Y lo más aterrador no es descubrir que alguien puede hacerlo. Lo más aterrador es entender que probablemente tú, que me escuchas, en esas mismas condiciones, o tal vez en mucho menos, también lo harías. Después de semanas atrapados en los Andes, muchos sobrevivientes comenzaron a desarrollar una sensación extraña y peligrosa: la adaptación. Y adaptación no significa felicidad, mucho menos tranquilidad, pero sí una especie de normalización, de rutina dentro del error. El cuerpo humano tiene esa capacidad inquietante de acostumbrarse incluso a situaciones imposibles. El frío seguía destruyéndolos lentamente. El hambre seguía presente todos los días. El miedo nunca desaparecía por completo. Pero aún así, el grupo había aprendido ciertas dinámicas para mantenerse funcionando. Dormían amontonados dentro del fuselaje para conservar el calor. Organizaban tareas simples, intentaban mantener conversaciones normales. Incluso había momentos breves donde alguien soltaba un comentario absurdo y varios se reían unos segundos. Y justamente por eso la avalancha fue tan devastadora, porque llegó cuando empezaban a sentir que al menos entendían cómo sobrevivir dentro de la montaña. Esa noche hacía especialmente frío. El viento golpeaba el fuselaje como llevaba haciéndolo desde el accidente.
Pero en los Andes eso no significaba mucho. El clima cambiaba constantemente. La nieve se acumulaba alrededor del avión todos los días. Y aunque varios ya habían notado el peligro potencial, realmente no existía ningún lugar mejor donde refugiarse. El fuselaje roto seguía siendo lo único parecido a un hogar. Adentro la mayoría intentaba dormir, algunos acomodados contra los restos de asientos, otros prácticamente encima de sus compañeros para conservar calor corporal. Afuera no había absolutamente nada visible, solo oscuridad y nieve. Y entonces ocurrió. Al principio fue un sonido extraño, profundo, lejano, pesado. Uno de esos ruidos que el cerebro tarda un segundo en reconocer porque no se parece a nada cotidiano. Algunos sobrevivientes alcanzaron a abrir los ojos confundidos. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, porque de pronto toda la montaña cayó sobre ellos. La avalancha golpeó el fuselaje con una violencia brutal. Toneladas de nieve entraron de golpe por las partes abiertas del avión. El impacto apagó cualquier referencia de espacio o dirección. En segundos todo se convirtió en oscuridad absoluta. La gente comenzó a gritar, pero incluso los gritos duraron poco, porque la nieve llenó el interior casi instantáneamente. Varios quedaron aterrados, vivos, sin poder mover brazos ni piernas. Otros tenían nieve presionándolos directamente en el pecho, impidiendo respirar bien. Algunos ni siquiera entendían si seguían dentro del avión o habían sido arrastrados montaña abajo. Imagínate despertar y en menos de 10 segundos no poder respirar correctamente, no poder ver nada y no saber dónde están las personas alrededor de ti. Eso fue lo que pasó allá adentro. El caos fue inmediato. Había personas atrapadas boca abajo. Otros intentaban desesperadamente sacar la cabeza para encontrar una pequeña bolsa de aire. El problema es que la nieve compacta funciona casi como cemento. Mientras más te desesperas y te mueves sin control, peor quedas atrapado. Y encima estaba la oscuridad total. No podían verse entre ellos. No sabían quién seguía vivo. No sabían quién estaba enterrado completamente. Solo escuchaban respiraciones agitadas, nieve moviéndose y voces desesperadas saliendo desde distintos puntos del fuselaje. Algunos sobrevivientes comenzaron a asfixiarse lentamente, y eso probablemente fue una de las partes más aterradoras. La muerte no llegó como un golpe instantáneo, sino como una presión lenta y silenciosa dentro de un espacio congelado, donde el oxígeno comenzaba a agotarse. Varios intentaban mover apenas las manos para liberar algo de espacio cerca de la cara. Otros gritaban nombres en la oscuridad esperando respuesta. Había quienes rezaban y también hubo momentos donde simplemente se escuchaba silencio, porque algunas personas ya no podían responder. Dentro del fuselaje la nieve había cubierto prácticamente todo. Los sobrevivientes que lograron moverse un poco empezaron a cavar desesperadamente con las manos. No por escapar hacia afuera, ni siquiera sabían dónde estaba afuera, sino para encontrar aire y sacar a otros atrapados. El problema era que también estaban extremadamente debilitados. Ya llevaban semanas de hambre, frío y desgaste físico. La energía simplemente no alcanzaba para movimientos prolongados. Cada esfuerzo dejaba a varios jadeando como si acabaran de correr kilómetros. Con el paso de las horas, algunos lograron abrir pequeños espacios de aire dentro del fuselaje, lo suficiente para respirar un poco mejor, pero varios ya habían muerto. Y lo más cruel es que muchos murieron a centímetros de otros sobrevivientes sin que nadie pudiera ayudarlos a tiempo. Cuando finalmente lograron reorganizarse parcialmente, el ambiente dentro del avión era peor que cualquier momento anterior de la tragedia. Más frío, más pequeño, más oscuro. La avalancha no solo había matado personas,
también había destruido emocionalmente la sensación mínima de seguridad que les quedaba. Porque hasta ese momento el fuselaje todavía representaba una especie de refugio psicológico. Frágil, roto y miserable, pero refugio al fin. Ahora entendían que ni siquiera eso era seguro. La montaña podía entrar y enterrarlos vivos en cualquier momento mientras dormían. Y algo dentro del grupo empezó a quebrarse ahí. Los sobrevivientes hablarían años después sobre la sensación de encierro que dejó la avalancha. Ya no se sentían atrapados solamente en los Andes, se sentían atrapados dentro de una tumba congelada. La nieve bloqueó gran parte del fuselaje durante días. El aire era pesado, el espacio reducido. Dormían prácticamente inmóviles. El olor dentro del avión comenzó a empeorar muchísimo. Humedad, ropa mojada, respiración acumulada, heridas y cuerpos conviviendo dentro de un espacio cada vez más cerrado. Y psicológicamente el grupo tocó fondo, porque hasta entonces todavía existía una narrativa mental de supervivencia. Si resistimos un poco más, quizás salimos de esta. Pero la avalancha destruyó algo fundamental, la idea de control. Ahora entendían que podían morir incluso haciendo todo correctamente. Eso cambia completamente la mente humana. Varios comenzaron a mostrar señales claras de agotamiento emocional extremo. Personas que antes mantenían el ánimo, ahora guardaban silencio durante horas. Algunos lloraban discretamente. Otros simplemente se quedaban mirando hacia la nieve sin reaccionar mucho a las conversaciones. Y aún así seguían vivos. Eso era lo más absurdo de todo. El cuerpo humano seguía resistiendo incluso después de semanas de hambre, heridas, frío extremo y ahora una avalancha encima. La montaña parecía estar empujándolos constantemente hacia un límite nuevo. Y cada vez que el grupo pensaba haber llegado al peor punto posible, aparecía algo peor. Conforme pasaron los días después de la avalancha, los sobrevivientes comenzaron a entender algo profundamente incómodo. Si querían salir vivos de ahí, ya no podían esperar ayuda pasivamente, porque la montaña no iba a detenerse, el clima no iba a mejorar mágicamente, y nadie, absolutamente nadie, los estaba buscando. Por primera vez empezó a aparecer seriamente una idea que antes parecía imposible. Alguien tendría que cruzar los Andes caminando. Y solo pensar en eso ya sonaba completamente suicida. Después de la avalancha, algo cambió definitivamente dentro del grupo. Ya no era solamente el cansancio físico, era un desgaste mental profundo. Como les decía, los sobrevivientes llevaban semanas viviendo dentro del mismo paisaje blanco, viviendo los mismos rostros agotados, respirando el mismo aire frío dentro del fuselaje enterrado parcialmente por la nieve. Y cuando el ser humano permanece demasiado tiempo en un entorno extremo sin estímulos normales, la mente empieza a comportarse de maneras bien raras. Los Andes dejaron de sentirse como una montaña. Ahora parecían otra dimensión. Un lugar detenido en el tiempo donde los días ya no tenían diferencia clara entre sí. El amanecer llegaba. El sol golpeaba la nieve. Después venía otra noche helada. Y todo volvió a empezar exactamente igual. Eso destruye lentamente la percepción psicológica de la realidad. Había sobrevivientes que despertaban confundidos, sin recordar qué día era. Otros tenían sueños tan vívidos sobre comida, casas o familiares que al abrir los ojos tardaban varios segundos en aceptar que seguían atrapados allá arriba. Y luego estaba el silencio, ese silencio enorme de los Andes que al principio parecía tranquilidad y después empezó a sentirse como opresión psicológica constante. No había sonidos normales de vida humana, nada de tráfico, nada de conversaciones lejanas, nada de animales, solo viento, siempre el viento.
golpeando el fuselaje durante horas como si la montaña estuviera respirando alrededor de ellos. El deterioro físico ya era evidente en todos. Caminaban más lento, se cansaban más rápido. Varias heridas seguían sin sanar correctamente. Algunos sobrevivientes tenían dolores constantes por fracturas mal acomodadas o golpes internos. Dormir era difícil. Respirar seguía siendo pesado por la altitud. Y el cerebro, bajo esas condiciones, empieza a fallar. Las alucinaciones comenzaron poco a poco. No necesariamente visiones monstruosas como en una película de terror. Eran cosas más humanas y justamente por eso más perturbadoras. Algunos juraban escuchar voces familiares afuera del avión. Otros despertaban convencidos de haber escuchado helicópteros acercándose. Hubo quienes aseguraban haber visto movimiento a la distancia entre la nieve, pero no había nadie. La montaña estaba completamente vacía. El aislamiento absoluto comenzó a distorsionar la percepción. Y mientras más cansado y hambriento está el cerebro, más difícil se vuelve separar imaginación de realidad. Varios sobrevivientes hablaban solos por momentos. Otros repetían conversaciones antiguas en voz baja. Algunos se quedaban mirando hacia las montañas durante tiempos absurdamente largos sin decir nada. Y lo más inquietante era que todo eso empezó a sentirse normal dentro del grupo. Porque cuando todos están deteriorándose mentalmente, y todos al mismo tiempo, ya no existe un punto claro de referencia sobre qué comportamiento sigue siendo normal. También aparecieron pequeñas obsesiones, rituales improvisados que ayudaban a mantener sensación de control. Algunos, por ejemplo, acomodaban constantemente objetos dentro del fuselaje. Otros repetían oraciones varias veces al día. Había quienes seguían horarios imaginarios para dormir, hablar o comer, aunque el tiempo ya no tuviera demasiado sentido ahí arriba. La rutina se convirtió en una forma de no romperse mentalmente, de no volverse loco, porque sin rutina solo quedaba el vacío. Y junto con eso aparecieron otras cosas mucho más delicadas. Por ejemplo, los conflictos. No conflictos explosivos como en el cine, no peleas constantes. El grupo entendía que dependían unos de otros para poder sobrevivir, pero el desgaste emocional comenzó a generar tensiones silenciosas. Ya la gente o algunos de ellos estaban muy irritables. Ya había comentarios malinterpretados, ya había silencios incómodos. Momentos donde alguien simplemente ya no tenía energía emocional para convivir. Imagínate convivir durante semanas dentro de un espacio congelado, sin privacidad, con hambre permanente, viendo sufrimiento todos los días y sin ninguna certeza de que vas a salir vivo. Por supuesto, cualquier pequeña diferencia emocional empezó a sentirse gigantesca. Algunos comenzaron a perder esperanza completamente. Y ahí aparecieron pensamientos que casi nadie quería admitir en voz alta. La idea de dejarse morir. No necesariamente de manera dramática, más bien como agotamiento absoluto. Porque llega un punto donde el cuerpo y la mente se cansan tanto de luchar que descansar empieza a parecer muy tentador. Muy tentador. Varios sobrevivientes confesaron años después que hubo momentos donde pensaron seriamente en mejor no despertar, en simplemente dejar de pelear contra el frío, el hambre y el miedo. La montaña generaba eso. No solo destruía físicamente, también erosionaba lentamente tu voluntad. Y lo más aterrador es que el entorno parecía diseñado específicamente para eso. Todos alrededor sentían una desesperanza absoluta. Todo el escenario que los rodeaba transmitía indiferencia. Los Andes no reaccionaban a su sufrimiento. No caminaba, no daba señales.
Era como estar atrapados dentro de una naturaleza demasiado grande para notar siquiera que había seres humanos muriendo ahí. Conforme pasaban las semanas, algunos sobrevivientes empezaron a sentir algo todavía más extraño: desconexión emocional del mundo real. Las ciudades comenzaron a sentirse lejanas. Las rutinas normales parecían recuerdos borrosos. Incluso pensar en la vida antes del accidente ya resultaba raro, como si existieran dos realidades distintas: la montaña y todo lo demás. Y la montaña estaba ganando. Había noches particularmente difíciles donde el viento sonaba tan fuerte alrededor del fuselaje que nadie podía dormir. En esos momentos el miedo regresaba completo. Miedo a otra avalancha, miedo a congelarse durante la noche, miedo a despertar y encontrar otro compañero muerto. Porque la muerte seguía ahí constantemente, no como algo repentino, sino como una presencia continua. Y convivir tanto tiempo con eso cambia completamente la mente humana. Algunos sobrevivientes empezaron a hablar menos sobre cuándo serían rescatados y más sobre si realmente saldrían de ahí. Esa diferencia psicológica es enorme. Significa que la esperanza ya dejó de ser certeza y comenzó a sentirse como una propuesta o una apuesta cada vez más frágil. Pero incluso dentro de toda esa oscuridad mental, seguían ocurriendo momentos profundamente humanos. Seguían compartiendo historias, se seguían cuidando entre ellos, intentaban hacer reír a alguien que estaba peor emocionalmente, seguían ayudando a los heridos. Eso probablemente fue lo único que evitó que el grupo colapsara completamente, porque el aislamiento extremo tiene una capacidad brutal para deshumanizar. Y aún así, dentro de la montaña, seguían intentando conservar algo parecido a una comunidad, aunque cada vez costaba más. El agotamiento ya era visible incluso en cómo hablaban. Las conversaciones eran más lentas, más cortas. Había largos silencios entre frases. El cerebro simplemente no tenía suficiente energía para sostener normalidad constante. Y afuera, las montañas seguían exactamente iguales. Inmensas, blancas, silenciosas, como si el tiempo no existiera allá arriba. Para varios sobrevivientes, los Andes ya no parecían un lugar físico real. Parecían una especie de limbo congelado del que tal vez nadie regresaría jamás. Y fue justamente dentro de ese deterioro mental donde comenzó a aparecer una idea extrema que poco antes habría parecido imposible. Si querían sobrevivir, alguien tendría que salir caminando de la montaña, aunque eso significara atravesar a pie uno de los lugares más hostiles del planeta. Después de semanas atrapados en los Andes, el grupo finalmente entendió algo que ya no podía seguir evitándose. Quedarse ahí, esperando, significaba morir lentamente. La montaña ya había dejado claro que no existía rescate inmediato. El frío seguía consumiéndolos. El desgaste físico era cada vez peor. Y psicológicamente muchos estaban llegando al límite absoluto. Así que apareció la única opción que quedaba: salir. Aunque salir sonara completamente absurdo. Porque una cosa es ver los Andes desde la ventana de un avión y otra muy distinta es intentar cruzarlos caminando, ya bien débil, mal alimentado y sin un equipo real de montaña. La idea daba miedo incluso antes de comenzar. Los sobrevivientes no eran exploradores profesionales, recordémoslo. No tenían mapas, no tenían ropa adecuada y mucho menos experiencia en alta montaña. Lo único que tenían era desesperación y muchas ganas de vivir de verdad y la certeza de que quedarse quietos ya no era una opción.
Ahí fue donde comenzaron a destacar dos nombres: Nando Parrado y Roberto Canessa. Ambos llevaban semanas sobreviviendo igual que el resto. Frío, hambre, agotamiento y trauma constante. Pero emocionalmente habían llegado a un punto distinto. Ya no estaban pensando solamente en resistir un día más dentro del fuselaje. Estaban pensando en escapar de la montaña. Y honestamente la idea parecía casi suicida, porque hasta ese momento ninguno entendía realmente la dimensión total de la cordillera. Desde el accidente, las montañas alrededor habían funcionado como paredes gigantescas que limitaban la vista. Era difícil calcular distancias reales. Difícil saber qué tan lejos estaba Chile. Difícil entender cuántos kilómetros de nieve existían realmente más allá del horizonte que alcanzaban a ver. Aún así comenzaron a prepararse. Y cuando digo prepararse, no lo digo en el sentido estricto de la palabra, porque esa es una palabra que suena demasiado organizada para lo que realmente hicieron. En realidad, improvisaron todo. Usaron restos del avión para fabricar un equipo bien rudimentario. Adaptaron ropa, prepararon pequeñas provisiones. Incluso diseñaron una especie de saco improvisado usando materiales del fuselaje para soportar las noches congeladas afuera. Todo parecía hecho por personas intentando construir supervivencia con basura y desesperación. Pero funcionaba lo suficiente como para intentarlo. Y eso era todo lo que tenían. La salida final ocurrió después de semanas de deterioro físico extremo. Ya no eran los jóvenes fuertes y llenos de energía que habían subido al avión en Montevideo. Ahora caminaban lento. Estaban extremadamente delgados, muy cansados, con movimientos torpes causados por el hambre prolongada y el frío constante. Y aún así comenzaron a subir. Los primeros pasos ya eran brutales. La nieve dificultaba todo. Cada movimiento consumía energía absurda. La altitud hacía que respirar se sintiera pesado incluso estando quietos. Y mientras más avanzaban, más grande se volvía el silencio de la montaña alrededor. Porque una vez lejos del fuselaje, los Andes revelaban algo aterrador: la absoluta insignificancia humana allá arriba. No había senderos, no había referencias claras, mucho menos había señales de civilización. Solo montañas gigantescas extendiéndose hasta donde les alcanzaba la vista. Y fue ahí donde probablemente sintieron el primer golpe psicológico fuerte de la expedición. Habían subestimado completamente el tamaño real de la cordillera. Lo que desde el fuselaje parecía subir una montaña, se convirtió en descubrir un océano infinito de nieve y roca. Una cadena interminable de picos blancos que hacían que cualquier idea de rescate inmediato pareciera ridícula. Habían estado atrapados en el corazón de los Andes todo ese tiempo. No cerca del borde, no cerca de la ayuda, en medio, literalmente, de absolutamente nada. La caminata comenzó a destruirlos muy rápido. La deshidratación era constante. Conseguir agua implicaba derretir nieve, y eso consumía tiempo y energía. El sol durante el día quemaba la piel debido al reflejo extremo sobre la nieve. Pero apenas bajaba la temperatura, el frío volvía a sentirse criminal. Dormir afuera era otra pesadilla completamente distinta. El saco improvisado apenas protegía algo del viento. Las noches parecían eternas. Había momentos donde despertaban varias veces solo para asegurarse de que seguían sintiendo las manos y los pies. Porque dormirse demasiado profundo en esas temperaturas podía significar simplemente no despertar. Y aún así, seguían avanzando, paso tras paso.
Esa es probablemente una de las partes más impresionantes y perturbadoras de esta historia. El cuerpo humano puede seguir funcionando muchísimo después de lo que uno imagina posible. Ya venían semanas debilitados. Ya estaban física y mentalmente destruidos. Y aún así, caminaban kilómetros sobre montaña extrema. El miedo también viajaba con ellos todo el tiempo. Miedo a perderse, a caerse, a no encontrar absolutamente nada del otro lado. Miedo a morir lejos, incluso del fuselaje. Porque mientras avanzaban, la idea de regresar comenzaba a desaparecer. Cada paso consumía energía que ya no tenían. La expedición se transformó rápidamente en una apuesta total. Avanzar o morir intentando. Y psicológicamente eso cambia todo. Hubo momentos donde el agotamiento era tan fuerte que apenas podían hablar. Caminaban largos periodos en silencio absoluto, escuchando únicamente el sonido de la nieve rompiéndose bajo sus pies y el viento golpeando alrededor. La montaña parecía infinita. Días completos caminando. Y todavía más montañas, más nieve y más vacío. En algunos puntos comenzaron a descender ligeramente y el paisaje empezó a cambiar muy poco. Detalles mínimos. Rocas distintas, menos nieve acumulada, señales pequeñas que indicaban que quizá estaban acercándose a zonas menos extremas. Pero aún así seguían completamente solos. Y eso probablemente era lo más aterrador de toda la expedición. La sensación constante de vulnerabilidad absoluta. Si algo salía mal allá arriba, nadie iba a encontrarlos. No había segundas oportunidades en los Andes. Cada paso mal dado podía terminar en una caída mortal. Cada noche podía convertirse en hipotermia. Cada decisión importaba demasiado, porque el cuerpo ya estaba funcionando prácticamente en reserva. Y aún así siguieron avanzando. Porque algo dentro de ellos entendía perfectamente la realidad. Abajo, dentro del fuselaje, todavía había personas esperando. Personas debilitadas, heridas y atrapadas en una montaña donde el invierno seguía avanzando. La expedición ya no era solo supervivencia personal. Era la única posibilidad real de sacar vivos a los demás. Y finalmente, después de días atravesando uno de los entornos más hostiles del planeta, ocurrió algo que durante semanas había parecido imposible. Señales humanas. Y no me refiero a helicópteros, tampoco a ciudades, no rescates cinematográficos. Simplemente evidencia de que el mundo existía otra vez. Y después de tanto tiempo atrapados en el silencio blanco de los Andes, eso ya parecía un milagro. El primer contacto humano después de semanas en los Andes no llegó como una escena épica. No hubo explosión de emoción inmediata ni música imaginaria de fondo. Fue algo mucho más simple y por eso más impactante. Fueron campesinos, gente común, trabajando en zonas remotas del lado chileno de la cordillera. Personas acostumbradas a la montaña, sí, pero no encontrar a dos hombres saliendo prácticamente de la nada, caminando con ropa destruida, extremadamente delgados, quemados por el sol y el frío, y con una mirada que ya no pertenecía del todo a la vida normal. Eran Nando Parrado y Roberto Canesa. Cuando los vieron, los campesinos no entendieron inmediatamente la magnitud de lo que tenían enfrente. Parecían dos sobrevivientes de un accidente en la montaña, pero había algo en sus cuerpos, en su forma de moverse, en su agotamiento extremo que no encajaba con nada cotidiano. Y entonces empezó la cadena que lo cambió todo. Ayuda, comunicación, autoridades, militares.
El mundo por fin se enteraba de que el vuelo 571 no era solo un accidente más perdido en los Andes. Había sobrevivientes, muchos sobrevivientes. En cuestión de horas, helicópteros comenzaron a subir hacia la zona del fuselaje. El rescate, que durante semanas había sido considerado imposible o cancelado, ahora se materializaba en el aire. Para los que seguían atrapados en la montaña, el sonido de los helicópteros fue algo difícil de describir. No era solo ruido, era validación. Era el mundo regresando a buscarlos después de haberlos ignorado por demasiado tiempo. Cuando las aeronaves finalmente aterrizaron cerca del fuselaje, la escena era irreconocible para cualquier estándar normal. Hombres extremadamente delgados, heridos, quemados por el sol reflejado en la nieve, ropa improvisada, rostros agotados más allá de lo físico. Personas que habían sobrevivido donde nadie debería sobrevivir tanto tiempo. Uno por uno, fueron siendo evacuados. El frío del aire ya no era el mismo. Ahora había motores, voces, manos ayudando, movimiento humano real. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaron en silencio, como si todavía no pudieran procesar que la montaña finalmente los había soltado. Pero el mundo exterior no tardó en reaccionar, porque esta no era una historia común de supervivencia. En cuanto se confirmó lo ocurrido dentro de la cordillera, la noticia explotó realmente. Explotó de manera global. Avión desaparecido desde octubre. Búsqueda cancelada. Y ahora, sobrevivientes que habían logrado salir caminando después de más de 2 meses atrapados. Y luego vino la parte que nadie estaba preparado para escuchar. La verdad completa. Para sobrevivir, el grupo había tenido que tomar una decisión extrema durante su aislamiento en la montaña. Comerse a los que habían muerto. No fue un tema fácil ni inmediato. Fue una respuesta desesperada a condiciones imposibles. Frío extremo, hambre prolongada, cero rescate y ausencia total de recursos. Y aunque la decisión se tomó en un contexto de supervivencia absoluta, la reacción pública fue inmediata y violenta. La prensa lo convirtió en titulares globales. La Iglesia tuvo que emitir posicionamientos complejos. Algunos sectores condenaron la decisión desde una perspectiva moral estricta. Otros pidieron comprensión por el contexto extremo. Y el mundo entero, desde la comodidad de una realidad segura, comenzó a debatir algo que en los Andes no había sido un debate filosófico, sino una cuestión de vida o muerte. Ahí apareció una de las partes más incómodas de toda la historia humana. El juicio externo sobre decisiones tomadas en condiciones imposibles de imaginar sin vivirlas siquiera. Muchos hablaron desde la distancia moral de la normalidad, desde casas cálidas, comida disponible, seguridad garantizada, analizando una situación donde esas cosas simplemente no existían. Pero para quienes estuvieron ahí, la narrativa era distinta. No era una historia de monstruos, no era una historia de límites humanos, de agotamiento extremo, de aislamiento absoluto, de un entorno que elimina gradualmente todas las alternativas posibles hasta dejar solo opciones que en otro contexto serían inconcebibles. Con el tiempo, incluso dentro del grupo de sobrevivientes, la forma de contar lo ocurrido cambió. No como justificación, sino como intento de explicar una realidad que desde afuera parece imposible de comprender sin poder simplificarla. Porque lo que vieron y lo que vivieron no fue solamente un accidente aéreo, fue una experiencia de supervivencia extrema, donde el entorno dejó de ser naturaleza y se convirtió en una fuerza constante de desgaste físico y psicológico. El regreso a la civilización tampoco fue inmediato emocionalmente.
Muchos sobrevivientes experimentaron lo que después se entendería como trauma postestrés profundo. El simple hecho de estar en espacios cerrados normales, ver comida abundante o dormir en una cama sin riesgo de congelación, generaba sensaciones difíciles de procesar después de semanas en la montaña. El ruido de la ciudad, la abundancia, la normalidad, todo parecía extraño después del silencio absoluto de los Andes. Incluso cosas simples como decidir qué comer o dónde sentarse se sentían irreales, como si el cerebro aún no hubiera terminado de salir de la montaña. Mientras tanto, el mundo seguía opinando. Algunos los llamaron héroes, otros intentaron reducir la historia a escándalo, otros simplemente no sabían cómo procesar lo ocurrido. Pero con el tiempo, algo empezó a volverse más claro. La mayoría de las personas no podía imaginar realmente lo que significaba estar en una situación así sin haberla vivido. Porque desde la distancia es fácil hablar de límites morales, pero en la montaña esos límites se reescriben por supervivencia. Los que regresaron no volvieron siendo las mismas personas que subieron al avión en Montevideo. Nadie lo hace después de una experiencia así. Volvieron con algo más pesado que las heridas físicas. La memoria permanente de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando todas las demás opciones se agotaron. Y la montaña, por su parte, siguió exactamente igual. Silenciosa, blanca, indiferente, como si nada hubiera pasado. Cuando todo terminó, lo más incómodo no fue el rescate, no fueron los helicópteros, no fueron los titulares, no fue la atención del mundo. Fue la pregunta que quedó flotando después de todo eso, sin una respuesta cómoda. ¿Qué tan rápido se desarma una persona cuando desaparecen las condiciones básicas que dan estructura a la vida? Como la comida, el calor, el refugio, el tiempo, la esperanza de ayuda. La civilización funciona porque esas cosas casi nunca faltan todas al mismo tiempo. Pero en los Andes todas desaparecieron juntas. Y cuando eso pasa, no es solo el cuerpo el que cambia. También te va a cambiar la forma de pensar. Lo que ocurrió allá arriba no se puede reducir a una sola palabra ni a una sola explicación. Fue supervivencia extrema en un entorno donde el margen de decisión se fue cerrando día tras día, hasta que lo único que quedó fue resistir o desaparecer. Y eso fue lo perturbador. No el accidente, no la montaña, sino lo que sucede dentro de una mente humana cuando ya no hay alternativas reales. Porque desde afuera, claro, nos es bien fácil imaginar reglas claras, límites fijos, decisiones obvias. Pero la realidad en un entorno así no funciona con esa lógica tan cómoda. Funciona con desgaste, con agotamiento acumulado, con cuerpos que dejan de responder, con mentes que empiezan a reducir el mundo a lo inmediato. Un día más, una hora más, un respiro más. La moral, en condiciones normales, se construye sobre estabilidad, sobre tiempo para pensar, para reflexionar, para incluso comparar opciones. Pero en un entorno donde el cuerpo está fallando y el entorno te está empujando constantemente hacia el límite, donde básicamente ya no puedes ni siquiera pensar y donde tampoco tienes opciones, o por lo menos no suficientes para comparar, esa estructura se va a volver frágil. Por supuesto que no desaparece de golpe, pero se va a ir erosionando lentamente junto con tu energía física. Y en ese proceso aparece algo que incomoda profundamente. Y es el instinto de conservación,
la capacidad humana de adaptarse incluso a lo impensable cuando la supervivencia está en juego. No porque la gente deje de ser humana, sino porque justamente la parte más importante de la humanidad es entender que quieres seguir viviendo, a menos que ya hayas perdido absolutamente todas las ganas. En condiciones súper extremas, o tampoco tan extremas, siempre el instinto de conservación en humanos y en animales va a ser salvarte la vida, salvar tu pellejo. Y esto, como les digo, es la humanidad en su forma más básica. Incluye el instinto de seguir vivo a cualquier costo. El miedo real de esta historia nunca fue solo la montaña. Vaya, la montaña era solo un escenario. Era un escenario frío, indiferente y enorme, sí. Pero el verdadero vértigo estaba dentro de cada persona, en la posibilidad de descubrir hasta dónde puede llegar un humano cuando ya no hay salida, cuando no hay rescate y cuando cada decisión se reduce a una sola variable: vivir o morir. Después del rescate, muchos intentaron volver a una vida normal. Algunos lo lograron parcialmente. Otros nunca volvieron del todo. Porque hay experiencias que no desaparecen cuando termina el evento. Se quedan como una segunda memoria superpuesta a la vida cotidiana. El sonido del viento, el silencio absoluto, el frío constante, el hambre persistente. Cosas que el cuerpo recuerda aunque ya no esté ahí. Y quizá por eso esta historia incomoda tanto incluso décadas después. No por lo que ocurrió exactamente, sino por lo que revela. Que la civilización no es tan sólida como parece. Que la moral siempre va a depender del contexto. Y que el ser humano no deja de ser humano cuando todo se rompe. Pero sí descubre versiones de sí mismo que normalmente nunca tendría que conocer. Los Andes no juzgaron, no explicaron, no dieron lecciones. Solo estuvieron ahí y dejaron que el tiempo hiciera el resto. Al final lo que queda no es una historia de horror ni de heroísmo puro. Es algo más difícil de encajar. La evidencia de que en ciertas condiciones la supervivencia puede empujar a las personas más allá de cualquier idea previa sobre lo que deberían hacer. Y después de eso la pregunta ya no es qué hicieron ellos. La pregunta incómoda es ¿qué harías tú? ¿O qué hubiera hecho cualquier otro en el mismo lugar, con el mismo frío, con la misma hambre y el mismo silencio interminable rodeándolo todo? Y así es como damos por concluida esta maravillosa historia de supervivencia humana. Espero que esta emisión les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy no solamente hayamos aprendido algo nuevo, sino que nos detengamos a reflexionar, a no juzgar las decisiones que llegan a tomar ciertas personas en condiciones tan extremas si nosotros no hemos estado ni cerca de un escenario parecido. Bueno, y como siempre, chicos, ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en La Hora Macabra, en vivo, por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme,
suscríbanse a mi canal de YouTube y formen parte de esta comunidad siniestra que no les cuesta nada más que un clic. Y si quieren escuchar leyendas y cuentitos cortos de terror y mucho más, contenido totalmente diferente a lo de YouTube y es contenido diario, por favor, entren y sean parte de mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Chao, chao.